Martín, noticias en la cobertura especial de las elecciones presidenciales colombianas de segunda vuelta. Estamos en vivo, en directo desde Bogotá y tenemos el privilegio de contar como invitada con la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Senadora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime, es un gusto estar aquí. Senadora, ¿cómo ve usted el proceso electoral que concluye el próximo domingo? Es el proceso electoral más crítico que hemos vivido los colombianos. Personalmente lo digo, que he acompañado varias campañas. ¿Por qué es tan crítico? Porque aquí se define si queremos seguir viviendo en libertad o si de una vez nos vamos al precipicio del comunismo. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay grises, aquí no hay que es menos malo Iván Cepeda, no. Iván Cepeda es hecho en la cuna de la cortina de hierro, es formado en lo que era Checoslovaquia y Bulgaria en ese momento. Él, a mi juicio, es puro perfil de Partido Comunista clandestino, no sé si lo sea, pero su forma de ser, su distancia emocional, su frialdad, son muy de ese tipo de entrenamientos a lo KGB. ¿Usted cree que si llega a ganar Iván Cepeda las elecciones, primero habrá una nueva constituyente que aprovecharán para cambiar toda la estructura nuestra y convertirla en lo que ellos quieren? Claro, por supuesto. El arma es la misma. Ya está el procedimiento inventado. El socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un disfraz de la basura socialista, así como ellos se cambian de colorcitos y se ponen de pronto girasolitos o se visten de verde y son rojos por dentro como la sandía. El socialismo del siglo XXI fue una experiencia catastrófica y usted lo ha visto con 8 millones de venezolanos por el mundo. Gente que cruzó la frontera con hambre. ¿Cuándo había vivido un venezolano una escasez en un anaquel de supermercado en esa riqueza? Sí. Ese patrón ya está definido. Lo primero que necesitan es acabar con la Constitución, que es el freno que tenemos nosotros los ciudadanos para que los estados no nos aplasten, como lo decía Thomas Jefferson. El equilibrio de poderes no les gusta, por eso Petro dictador gobierna a punta de decretos, sin el Congreso al que compró pero no pudo lo suficiente y sin las Cortes que tampoco le han jugado como él quiso. Entonces sí van a ese patrón como lo hicieron en Bolivia, en Venezuela, todos a donde llegaron, todos. El que no pudo fue Castillo en Perú, pero el resto acabaron los países. Y lo más grave, las reformas que viene desde hace décadas Iván Cepeda promoviendo. Aquí viene la fusión, porque se van a fusionar de guerrilleros desmovilizados con ejército, una especie como de ensayo, si usted lo recuerda, lo hicieron en El Salvador, Sí. con la complacencia de la ONU y la comunidad internacional, y ese fenómeno terminó produciendo una especie de humanoide que fueron los maras. Se convirtieron en pandillas. Pero unas pandillas con un nivel fanático, satánico, muy particular, de estudio de antropología de la conducta humana. Entonces, lo primero que van a hacer es la destrucción de la fuerza pública, y Colombia será, como ha sido en los últimos años por la complacencia de los gobiernos, el país rey de la exportación de cocaína del mundo. Hay un hilo conductor en todo esto, senadora Cabal, que es Cuba. Y obviamente para Cuba, Colombia tiene un interés especial después de haber perdido el suministro de energía que le ofrecía Venezuela, después de haber perdido el haber dependido de la vieja Unión Soviética por tantos años. Para Cuba es importantísimo que Iván Cepeda gane las elecciones en Colombia porque eso restablecería ese suministro. ¿Usted lo ve así también? Pero claro, Cuba es una isla, yo le digo, es una isla del diablo, pero además una isla vampiro. Primero, como tienen todo arruinado, menos los bolsillos de los Castro, con esa empresa que se me olvida su nombre, AESA, que es el conglomerado donde reciben todas las inversiones hoteleras, inmobiliarias, para ellos, mientras el pueblo a duras penas respira. Ellos pasan del beneficio que les dan desde Moscú al narcotráfico que les ofreció primero los petrodólares y Chávez y después el narcotráfico puro y duro.
Pero recuerde usted, que no se le olvide y que el público también haga memoria, el juicio al coronel de la Guardia. Desde hace 40 años Fidel usa esa isla para narcotráfico, pero la narrativa comunista lo niega. Como tantas veces lo negó aquí el bandido del cura Manuel Pérez, el cura español psicópata del ELN que le fascinaba asesinar campesinos, pero decía que él era como Petro, el que ofrece la potencia mundial de la vida. Entonces el narcotráfico siempre ha sido el motor de los regímenes comunistas. Y Castro usaba esa frase, decía que una de las maneras, dentro de esa tesis de que hay que usar todas las formas de lucha, y una de las maneras de atacar a los Estados Unidos era inundando el país con drogas. Claro, pero él nunca permitió o afirmó que él usaba su isla para eso. Y lo que queda claro es en esa relación extraña que surge entre Pablo Escobar y Fidel Castro. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Que ahí hay un emisario de por medio. Sin lugar a dudas, la historia lo recordará por siempre. Doctora Cabal, hay dos preocupaciones fundamentales en lo que tiene que ver con las elecciones de este domingo. Primero, lo que tiene que ver con constreñimiento en algunas zonas, intimidación. Ya de hecho el Instituto de Ciencia Política reveló hoy un informe muy completo sobre esto que establece que habría centenares de miles de personas que estarían votando, no como quisieran, sino como los elementos de las entidades, de las organizaciones criminales y organizaciones guerrilleras que operan en zonas cercanas a la suya, que es el Valle del Cauca, y que podrían estar de alguna manera intentando cambiar el resultado de las elecciones. Todos los días recibo en mi WhatsApp, y se lo puedo mostrar, todos los días de regiones del Colombia, del Pacífico. Yo soy suroccidente, yo soy de Cali. Sí. Al lado está Buenaventura y el Pacífico colombiano. Allá hubo zonas donde la votación por Cepeda fue el 100%, igual improbable. Entiendo que la campaña de Abelardo de la Espriella demandó esas mesas. No sé hasta dónde llegan ellos o deberían llegar. Ese mapa electoral de Colombia, del resultado de la primera vuelta, es el mapa de la guerra. Es el mapa donde Iván Cepeda gana por el fusil de los grupos que ejercen control territorial en las zonas de frontera. Por eso es tan importante derrotar el comunismo, que es Iván Cepeda personificado. Las fronteras más críticas que tiene Colombia es por su posición geoestratégica. Mire la zona del Catatumbo. Por eso estamos esperando el momento en que las tropas de Estados Unidos, con las nuevas de Venezuela, bajo esta nueva forma de organización, empiecen a atacar al ELN, que está más allá en Venezuela que acá. Y ganando acá, van a ser ejércitos que se encuentren y no van a tener que hacer un trabajo conjunto después de firmar Abelardo de la Espriella el escudo de las Américas. Y si usted se va para el sur, tiene un Noboa trabajando de la mano del ejército de los Estados Unidos, combatiendo todo el terrorismo que le exportamos desde Colombia con los comandos frontera. Qué bendición sería con un gobierno nuestro que eso haga lo mismo, que queden en medio de la autoridad y de la institucionalidad, que se haga un trabajo binacional con el apoyo de los Estados Unidos. Y si te vas para arriba, tenés el Golfo de Urabá, el Darien Gap, por donde pasaba toda la migración, en su mayoría el tráfico ilegal, con todo tipo de delincuentes que trafican personas, los smugglers, que los demócratas los dejaron pasar a todos para después terminar matando niñitas y asesinando estadounidenses. Entonces, hoy es crítica esa zona. Todo el tiempo recibo denuncias, estoy organizando el paquete de denuncias porque tengo observadores de la misión electoral esta tarde. Voy a mostrar lo que están haciendo. Tienen confinada a la población del Plateado en el Cauca. Tienen confinado corregimientos al lado de Tumaco, donde sabe la gente que tiene que salir a votar, o la asesinan, o la desplazan, o dice que le cobran 100 bultos de cemento. Población atrapada. Ahora voy a hacer un video de cuento, mi querido doctor Flores, pidiéndole a Iván Cepeda que se pronuncie. Así como tiene tanto ímpetu para atacar a sus enemigos y adversarios, que se pronuncie frente a esta situación de captura del electorado. Doctora Cabal,
No solamente tenemos que verificar el proceso electoral, que la gente pueda votar, que la gente vaya a votar bien, que el voto no se lleve donde no se debe llevar, en fin, y además que la gente también se dedique a proteger el voto. Está organizada la situación electoral de tal forma que los ciudadanos estén pendientes en el escrutinio de sus votos de que no haya ningún tipo de irregularidad. Pero no en las zonas de control territorial de los carteles. No es posible que nadie se pare, ni siquiera el ejército y la policía que es en presencia allá, para decir, usted no puede tomar una foto al tarjetón porque los están obligando a tomar fotografías. Usted no puede. ¿Cómo hace para ejercer un control cuando es una zona de dominio puro? A punta de fusil, además. De las disidencias, que eso es lo mismo que las FARC. Se llaman disidencias porque están peleando entre ellos. Es como si los carteles mexicanos pelearan por zonas territoriales. Eso fue el producto del Acuerdo de La Habana de Juan Manuel Santos. Ese es el peor bandido de la historia política de este país. Él fue el que logró que Petro quedara presidente y él está apoyando a Iván Cepeda, siempre, con sus múltiples facetas. Entonces, el peligro más grande hoy, Jaime, es las zonas bajo el fusil de la guerrilla terrorista. Usted menciona el acuerdo de paz firmado en La Habana entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. ¿Existe alguna posibilidad de que el próximo gobierno de Colombia revierta ese proceso de paz, teniendo en cuenta que además violaron la voluntad popular, que en un referendo decidió que no aprobaba ese acuerdo? Por supuesto que se puede revertir, porque nos echaron las mentiras de que era un acuerdo con calidad de tratado internacional. Falso. Así se lo llevara la señora María Ángela Holguín, la mujer de Fajardo, en la carterita, que debe ser muy elegante la carterita de María Ángela, a depositarlo en Suiza, pues lo habrán depositado en un cajón, porque son unos mentirosos. Eso no tiene un carácter vinculante. El Congreso aquí dijo que era por 12 años y ahora quieren extenderlo para seguir persiguiendo militares y policías por la JEP, para seguir los recursos administrándolos con sus ONGs. Estoy haciendo una investigación, Jaime, que apenas empiece a ver cómo van a tratar de no contestarme y cómo voy a obligarlos a través de los entes de control a ser claros de todo el robo en el desminado humanitario. Todo ese dinero a través de una agencia nacional creada para captar recursos de los europeos que a veces parece que también hicieran negocio con sus ONGs. Zonas que estaban liberadas de minas están totalmente contaminadas. Eso no se lo han contado a los donantes. Pues yo se los voy a contar. Y ya que habla usted de ese tema, hablemos también del tema de las violaciones sexuales a niños y niñas, que son decenas de miles de víctimas. Cuando la gente en los Estados Unidos habla de casos como Epstein y esas cosas, no tiene idea de que en Colombia organizaciones guerrilleras hicieron semejante cantidad de atrocidades. Pero es que los testimonios son miles, Jaime. Nosotros deberíamos hacer un esfuerzo, se lo digo con franqueza, entre organizaciones de derecha republicanas, de llevar a las víctimas hoy más visibles de Rosa Blanca. La Corporación Rosa Blanca se ha encargado de recoger esos testimonios que son desgarradores. Son niñas que te cuentan haber padecido cientos de abusos sexuales y violaciones, 4, 5, 6 abortos hechos en condiciones inhumanas en la selva. Niñas que no aguantaron esa intervención y les dio septicemia, se murieron podridas. Niñas que nunca más pudieron volver a tener un bebé. Yo recuerdo en la memoria, cuando trabajé en la fiscalía, que un coronel del ejército que era muy activo me decía, mire doctora, lo que encontramos. En un combate, estos bandidos degenerados, guerrilleros, ponen a los niñitos que son reclutados, esclavos, la esclavitud moderna, la fuerza de primeros para que los mate el ejército, pensando que no son menores, porque pues aquí hay de todo. Y la niñita que terminó herida la lleva al ejército y la rescata, y en su morral tenía cargado el bebé que le habían hecho abortar. Ella lo tenía en un frasquito, como si fuera un laboratorio, y le había puesto el nombre arriba. Esa fotografía la recuerdo como hoy. Eso es lo que nunca conoció el mundo, porque aquí es una complicidad permanente, sobre todo de personajes como Santos, élite revolucionaria,
rojito caviar, esos que a manteles se codean con los políticos importantes del mundo, pero por debajo sus socios son la guerrilla. Doctora Cabal, el próximo gobierno de Colombia recibe un país en una situación verdaderamente aterradora en materia económica, en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de educación. Prácticamente en todos los renglones el país está en una enorme deficiencia. ¿Qué cree usted que tendrá que hacer el próximo presidente de Colombia para recuperar el país? De todo, de todo. Yo considero a Abelardo de la Espriella con la misión que le toca, porque él hoy tiene una comunicación demasiado exitosa. Él encontró el miedo del colombiano a lo que va a pasar con Colombia. Él recogió el miedo y él le dijo, aquí estoy yo y tengo la determinación de transformar esa realidad. Volvió el miedo a esperanza. Ese clic que además lo adorna magistralmente como buen Caribe, con alegría, es lo que le dio pasión a su campaña y además lo conectó con la selección Colombia del Mundial. Eso es un hit comunicacional. Del otro lado, tenés un personaje que parece salido de la casa de Herman Munster, no solo por su fisonomía, sino por sus formas, por su personalidad tan oscura, por su incapacidad de comunicarse si no tiene un papel. O sea que yo creo que como adversario, bien, por eso hay que derrotarlo con mucha distancia, una campaña y otra. De todas maneras, Abelardo va a tener que recoger el mejor equipo de economistas, el mejor equipo que se relacione internacionalmente, porque desde ya tiene que empezar a analizar cómo va a renegociar la deuda, el desastre que dejó Petro porque no dejó la olla raspada. Se llevaron la olla estos bandidos comunistas, como siempre. Va a tener que abrir la confianza de este país como la hubo antes. En la época del presidente Uribe, las subastas mineroenergéticas y la tranquilidad que hemos tenido hasta ahora, puede que no el año entrante, de tener autosuficiencia energética, fue por las subastas. Uribe trajo 160 billones de pesos. Lo tiene que hacer ya el presidente Abelardo de la Espriella. Subastas que le den seguridad a 30 años a las empresas que vienen a invertir en Colombia. Tiene que abrir la minería. La minería, Jaime, te puede dar el 40% de los ingresos de este país. Tenemos demasiada riqueza donde la inseguridad jurídica y material espantó la inversión extranjera. Hay que recuperarla. ¿Que se va a demorar? No importa. Entrando plata del exterior, empieza a acelerarse el empleo formal. Y paralelamente, mientras hace eso, va firmando el Escudo de las Américas, va firmando el pacto antiterrorista con Hexet, va fortaleciendo esas fronteras y va dándole seguridad al colombiano, que es trabajador. Todo tiene que ser paralelo porque tiene los primeros 100 días de victorias tempranas. Y yo quiero que este país vuelva a recoger el que es un país grande, que no vamos a dejarnos llevar por el camino de la oscuridad comunista. ¿Y cuál es el futuro de María Fernanda Cabal? Bueno, yo no sé, A Jaime, ver. la gente especula mucho, eso ponen toda la vida con la imagen para allá, para acá, que si estaba, que si no estaba. El futuro es, y voy a decir algo que es triste, pero no importa. A ver. Yo hasta el 20 de julio estaré en el partido que ayudé a construir, el partido al que le entregué mis convicciones, mi vida, el partido donde fui la congresista más votada de la historia de este país, donde gracias a mis votos entraron 2 curules más después de la destrucción del gobierno de Duque, donde perdimos 22 curules. Y ya, hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Usted me va a preguntar, como muchos, que si voy a entrar al gobierno de la Espriella, no lo sé. Si él quiere contar conmigo, fantástico. Si él prefiere tener otras personas, fantástico. Yo hoy me he dado cuenta, Jaime, que construí tanto que yo todavía no era consciente. La persona con más reconocimiento internacional de la derecha de Colombia soy yo. La persona con más reconocimiento nacional de la derecha soy yo. Y voy a seguir y voy a hacer mi movimiento. Voy a construirlo con esa base que
pide ya a gritos un partido como La Libertad Avanza, un partido como Vox, como el Partido Republicano de Cast. La otra semana tengo viaje con el Partido Patriots de la Unión Europea. Vamos a construir esa red defendiendo la libertad de las sociedades del mundo. Doctora Cabal, le deseamos muchísimo éxito en todas sus nuevas inclinaciones y esperamos contar con usted en nuevas ocasiones para poder tener acceso a toda esa información que usted siempre suministra. Gracias, Jaime. Cuenten conmigo siempre.